Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Lisa yacía inmóvil en el suelo. Su rostro estaba pálido y no respiraba. Cerca del sofá se encontraron huellas similares a pisadas. En el baño se halló una jeringa desechable con restos de un líquido transparente. En el cuerpo se detectó una alta concentración de una potente sustancia utilizada en anestesiología y cirugía plástica. Solo los trabajadores médicos o personas relacionadas con instituciones médicas tienen acceso a dicha sustancia. La concentración era tan alta que se descartó una sobredosis accidental. En la piel del cuello y los antebrazos eran visibles pequeñas hemorragias puntiformes, características de una compresión o lucha. El perito concluyó que, varias horas antes de su muerte, probablemente Lisa fue sometida a algún tipo de impacto físico. El experto encontró micropartículas bajo las uñas de Lisa. Este material biológico no le pertenecía. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Lisa Buchanan nació a mediados de la década de 1970 en un tranquilo pero ambicioso suburbio de Louisville, Kentucky, en el seno de una familia que valoraba el trabajo duro, la honestidad y la capacidad de disfrutar de las cosas simples. Sus padres, John y Mary, eran personas respetadas por sus vecinos por su conciencia y amabilidad. Su padre trabajaba como ingeniero en una planta local y su madre enseñó durante muchos años en una escuela primaria, inculcando en sus alumnos no solo conocimientos, sino también confianza en sí mismos. Lisa creció rodeada de amor y apoyo, pero desde muy pequeña sintió un impulso interior especial, el deseo de destacar, de hacer algo que dejara una huella. Era la mayor de 2 hermanas y desde temprana edad asumió el cuidado de su hermana menor, enseñándole responsabilidad y liderazgo. Sus compañeros de clase recordaban que siempre era el centro de atención, no por comportamientos escandalosos, sino por su carisma, su sonrisa fácil y su capacidad para escuchar a los demás como si sus palabras realmente importaran. En la escuela, Lisa demostró no solo buenas habilidades académicas, sino también una vena creativa. Participó en obras teatrales, cantó en el coro y tomó parte activa en proyectos benéficos organizados por la administración escolar. Tenía una pasión especial por la moda. Cuando era adolescente, solía rehacer su propia ropa, inventar combinaciones inusuales de telas y accesorios, y sus amigas acudían a ella para pedirle consejos sobre qué ponerse para una velada o un baile escolar. Ese sentido del estilo desempeñaría más adelante un papel especial en su vida. Tras terminar la escuela, Lisa ingresó en la universidad, donde estudió comunicación y arte. Allí se reveló aún más como una persona con una visión propia y la capacidad de transmitirla a los demás. Los profesores destacaban su disciplina y seguridad, y sus amigos, su disposición a apoyar y su habilidad para inspirar. Para Lisa, los años de estudiante fueron un tiempo de búsqueda y de formación de su propio camino. Se probó en diferentes ámbitos, desde participar en desfiles de moda hasta realizar trabajo voluntario en organizaciones que ayudaban a mujeres en situaciones difíciles. Para ella era importante ser útil y sentir que sus actividades tenían sentido. Lisa sabía establecer contactos con rapidez, y su círculo social incluía personas de diversas profesiones y caracteres. Su habilidad para encontrar un lenguaje común con cualquiera y al mismo tiempo mantenerse sincera la hacía especialmente atractiva a los ojos de los demás. Después de recibir su diploma, Lisa comenzó a construir una carrera en un campo que combinaba su creatividad y sus habilidades comunicativas. Trabajó en una agencia de relaciones públicas y luego en una pequeña empresa relacionada con la industria de la belleza. Esta elección era natural para ella, ya que podía utilizar su sentido del estilo y su comprensión de lo importante que es para las personas sentirse seguras de sí mismas. Sus colegas la describían como una persona capaz de convertir incluso el proyecto más rutinario en una tarea interesante e inspiradora. Tenía una rara combinación de energía y atención al detalle, y sabía adaptarse a distintas situaciones sin dejar de ser fiel a sus principios. La vida personal de Lisa era tan intensa como su actividad profesional.
Era valorada por su amabilidad, su capacidad para guardar secretos y su habilidad para apoyar a sus amigos en momentos difíciles. Al mismo tiempo, era una persona de carácter fuerte y con una comprensión clara de lo que quería en la vida. A Lisa le encantaba viajar, descubrir nuevas ciudades y culturas, y siempre regresaba con inspiración y nuevas ideas. Le gustaba tomar fotografías, capturando momentos que para muchos podrían parecer ordinarios, pero que para ella tenían una atmósfera y un significado especial. Sus seres queridos decían que Lisa sabía crear un espacio de calidez y confort a su alrededor. Organizaba veladas para amigos, cocinaba los platos favoritos de la familia y podía pasar horas conversando sobre libros, música o las últimas noticias de moda con sus invitados. Pero esa dulzura y hospitalidad ocultaban una fuerza interior. Lisa sabía cómo alcanzar metas, sabía planificar y tomar decisiones. No temía probar algo nuevo, incluso si eso significaba correr un riesgo, y ese riesgo a menudo valía la pena. A comienzos de los años 2000, Lisa era una mujer que había logrado mucho y seguía esforzándose por avanzar. Vivía al ritmo de una gran ciudad, sabía disfrutar de las pequeñas alegrías y al mismo tiempo hacía planes para el futuro. Para sus amigos y familiares seguía siendo esa persona que siempre apoyaría, ayudaría e inspiraría. Su vida parecía armoniosa y plena, y su energía y carisma la hacían destacar en cualquier compañía. Su capacidad para combinar ambición con cuidado hacia sus seres queridos creaba una atmósfera especial a su alrededor, una que atraía a las personas y dejaba los recuerdos más cálidos de ella. El verano en Louisville siempre traía consigo un estado de ánimo especial. Largos atardeceres llenos de luz dorada y el lento transcurrir del tiempo, cuando incluso los relojes parecían moverse más despacio. Hacía calor durante el día, pero al caer la tarde el aire comenzaba a refrescarse, dejando una agradable sensación de frescura en la piel. En la calle tranquila donde se encontraba la casa de Lisa Buchanan, la vida transcurría con su ritmo habitual. Alguien cortaba el césped, alguien paseaba al perro, y a lo lejos se escuchaban las voces de los niños jugando al escondite. Parecía que nada perturbaría esa idílica calma. La casa de Lisa era acogedora, con una fachada bien cuidada y un porche ordenado donde le gustaba sentarse en las noches cálidas. La luz brillaba suavemente a través de las ventanas y en la sala sonaba una música tenue. En la mesa de la cocina había una taza de té sin terminar, junto a un libro abierto cuyas páginas se movían ligeramente con la corriente de aire. Los vecinos recordarían más tarde haber visto a Lisa poco antes del atardecer. Llevaba un vestido ligero, el cabello recogido y sostenía un pequeño cuaderno. Los saludó como de costumbre, pero en su mirada había un gesto pensativo. Quizás era solo cansancio tras un largo día, pero ahora ese recuerdo volvería a sus mentes una y otra vez. A las 9 de la noche la calle se sumió en la penumbra. Lisa salió una vez más al porche, se apoyó en la barandilla y permaneció inmóvil unos minutos, mirando hacia las casas vecinas. Todo parecía indicar que esa noche sería solo una página más en su vida. Pero el silencio de la calle aquella noche era engañoso. Dentro de la casa, el tiempo parecía ralentizarse. Lisa cerró el libro, lo dejó a un lado y caminó hacia el pasillo. La luz estaba encendida en la habitación del fondo, creando largas sombras en el suelo. Afuera todo seguía tranquilo, pero en el interior crecía una sensación de cambio en el ritmo habitual. Ninguno de los vecinos oyó ruidos fuertes ni golpes. Solo un hombre que vivía al otro lado de la calle comentó que alrededor de las 11 de la noche vio un destello de luz en la ventana del dormitorio de Lisa, como si alguien hubiera pasado junto a la lámpara. Podría haber sido cualquier cosa, un movimiento al azar, una sombra de un árbol, pero ahora ese detalle adquiría un significado diferente. Un poco más tarde, aproximadamente una hora antes de la medianoche, se recibió una llamada en el servicio de emergencias 911. La voz del hombre al otro lado de la línea estaba agitada, ligeramente ronca, con pausas apenas perceptibles, como si tuviera dificultades para encontrar las palabras. Hablaba rápido, de manera incoherente, en una sola respiración. «Hay que enviar a alguien. Es urgente.
La operadora intentó aclarar qué había sucedido exactamente, si existía algún peligro para las personas a su alrededor, pero la respuesta fue fragmentaria. Entre los pedazos de frases solo se podía captar una cosa. La situación era crítica. En el auricular se oían ruidos en la habitación, pasos amortiguados y una respiración entrecortada. Los patrulleros fueron los primeros en llegar al lugar. La luz de las balizas parpadeantes se reflejaba en las ventanas, despertando a varios residentes. Uno de los agentes dijo más tarde que, al bajar del coche, sintió de inmediato una extraña tensión en el aire. Un hombre estaba de pie en el porche de la casa de Lisa, gesticulando frenéticamente para que entraran. Parecía ansioso. Sus movimientos eran bruscos y su habla entrecortada. La puerta de la casa estaba completamente abierta. En el interior se percibía un olor a una mezcla de perfume y algo apenas perceptible, metálico. La luz del pasillo estaba encendida, pero la parte trasera de la casa permanecía en penumbra. Los policías se movían rápido pero con cuidado, sus ojos deslizándose por cada objeto. Una mesa con un neceser de maquillaje abierto, una silla con una bufanda tirada descuidadamente encima, un teléfono móvil boca abajo. Todo en la sala de estar parecía ordenado, pero la sensación de que algo no estaba bien se hacía más intensa. Casi inmediatamente después de ellos, llegó una ambulancia. 2 paramédicos y una enfermera entraron en la casa sin perder tiempo en preguntas. Sus pasos resonaron en el pasillo. Uno de los policías señaló la dirección de una habitación al fondo de la casa. Allí las luces estaban atenuadas, la cortina cerrada y el aire se sentía más pesado. Cuando entraron, el tiempo pareció detenerse. Lisa yacía inmóvil en el suelo. Su rostro estaba pálido, no respiraba. Los médicos comenzaron a trabajar sin decir palabra. Comprobaron el pulso, despejaron las vías respiratorias, prepararon el equipo. Sus movimientos eran entrenados, sin pánico, pero en sus ojos se reflejaba la urgencia. Cada segundo podía ser decisivo. Uno de ellos pidió en voz baja más luz, otro preparó el desfibrilador. Los policías se mantenían un poco más atrás, tratando de no estorbar, pero sus miradas estaban fijas en lo que ocurría, en el silencio tenso que reinaba en la habitación, donde se libraba una lucha por la vida. Pasaron varios minutos largos. Los médicos se turnaban, algunos contaban en voz alta, otros anotaban la hora. Uno de ellos miró rápidamente a su compañero, una mirada que decía más que las palabras. Y aunque sus manos seguían trabajando, la tensión se volvía casi tangible. Pronto la habitación quedó en silencio. Los médicos se miraron entre sí y, bajando las manos, emitieron una breve conclusión. La policía asintió en silencio. En ese momento, la casa, que hacía apenas un minuto parecía tranquila y ordinaria, se convirtió en una escena del crimen. Los agentes comenzaron el procedimiento estándar de asegurar el lugar. Cerraron el acceso y bloquearon la entrada a extraños. Afuera, en la calle silenciosa, los primeros curiosos comenzaron a reunirse, atraídos por las luces de los coches patrulla. Pero dentro de la casa reinaba un silencio opresivo, roto solo por las breves conversaciones de los oficiales por radio. Cuando el jefe de patrulla salió al porche para informar por radio, ya sabía que esa noche sería el inicio de una investigación a gran escala que afectaría no solo a los seres queridos de Lisa, sino a toda la ciudad. Sin embargo, en ese momento, lo principal era una sola cosa: registrar cada huella, cada detalle que pudiera explicar lo ocurrido en la casa de la tranquila calle aquella noche de invierno. Así terminó la noche que había comenzado con el calor habitual de una tarde de verano. La casa de Lisa, hasta hacía poco llena de luz suave y aroma a jazmín, se convirtió en un lugar donde el antiguo silencio nunca regresaría. La mañana del 15 de octubre comenzó para la Unidad de Crímenes Mayores, con una llamada alarmante del oficial de guardia. Desde los primeros minutos no hubo dudas sobre la muerte de Lisa Buchanan. No se trataba de una tragedia ordinaria.
La situación en la casa, las declaraciones de los primeros testigos y los datos médicos transmitidos desde el lugar indicaban la necesidad de una intervención inmediata de los expertos forenses. Un equipo llegó al lugar bajo la dirección del detective Mark Rains, un especialista con 20 años de experiencia, conocido por no dejar escapar ni el más mínimo detalle. El trabajo comenzó con un registro meticuloso de todo lo que pudiera tener importancia. Un fotógrafo forense tomó imágenes de cada rincón de la casa, de cada detalle sobre la mesa de la cocina, de cada mota de polvo en el suelo de la sala. Se elaboró un plano detallado de las estancias, se anotó la posición del cuerpo, se registró la ubicación de los muebles, las lámparas y los objetos personales. Los investigadores sabían que el tiempo jugaba en su contra. Cualquier pequeño detalle pasado por alto en ese momento podía costar la resolución del caso. Los peritos forenses, con guantes y trajes protectores, levantaron huellas dactilares de todas las superficies accesibles. Se prestó especial atención a los pomos de las puertas, los armarios de la cocina, las encimeras y el teléfono de Lisa. En el suelo, cerca del sofá, se encontraron huellas similares a pisadas. Para comparación, se retiraron fragmentos de alfombra con partículas de tierra. En el baño se halló una jeringa desechable con restos de un líquido transparente. Todas las pruebas fueron empaquetadas en bolsas individuales, etiquetadas y enviadas al laboratorio. Mientras tanto, el cuerpo de Lisa fue trasladado a la morgue para su examen forense. La patóloga, la doctora Ellen Morris, inició su análisis de inmediato. Los primeros resultados fueron alarmantes. Se encontró en el cuerpo un alto nivel de una potente sustancia utilizada en anestesiología y cirugía plástica. La concentración era tan alta que se descartó una sobredosis accidental. En la piel del cuello y los antebrazos se apreciaban pequeñas hemorragias puntiformes, características de compresión o lucha. La experta concluyó que probablemente Lisa había sido sometida a fuerza física unas horas antes de su muerte. La especialista halló micropartículas bajo las uñas de Lisa y las envió al laboratorio para su análisis de ADN. Unos días después, los resultados confirmaron la suposición. En las uñas de la víctima se encontró material biológico que no le pertenecía. El laboratorio inició una verificación urgente en la base de datos. Un análisis del contenido estomacal mostró la presencia de un líquido con una composición química que coincidía completamente con la del fármaco utilizado en clínicas de cirugía plástica para la anestesia. Esta coincidencia redujo drásticamente el círculo de búsqueda. Solo los trabajadores médicos o personas vinculadas a instituciones médicas tenían acceso a dicha sustancia. Los investigadores comenzaron una revisión a través de los canales médicos. En un plazo de 24 horas solicitaron las listas de compras y consumo de medicamentos en clínicas privadas del distrito. En una de ellas, una prestigiosa clínica de cirugía plástica, se descubrió la falta de varias ampollas del mismo fármaco encontrado en el cuerpo de Lisa. Según los documentos, el medicamento figuraba como utilizado en un procedimiento que, según determinaron los investigadores, en realidad nunca se había realizado. El director de esta clínica era el Dr. Chris Cooley, un cirujano plástico con una reputación impecable a primera vista. Conocía personalmente a Lisa. Los habían visto juntos varias veces en eventos y restaurantes. Según sus colegas, Cooley se distinguía por su carácter reservado y por controlar estrictamente el acceso a los fármacos en su clínica. Los detectives comenzaron a investigar el círculo social de Lisa. Se entrevistó a vecinos, amigos y conocidos. Varios testigos afirmaron haber escuchado una discusión en la casa de Lisa el día antes de la tragedia. Uno de los vecinos vio un automóvil similar al sedán oscuro que utilizaba Cooley. Las imágenes de las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana confirmaron que el coche de Cooley pasó a solo unas pocas calles de la casa de Lisa la noche anterior a su muerte. El número de matrícula del vehículo fue parcialmente restaurado gracias al trabajo de expertos en procesamiento digital de imágenes. Este detalle se convirtió en un punto de inflexión en la investigación. Lisa conoció a Chris en la primavera de 2018, durante un evento benéfico en el que ella ayudaba en la organización y él había sido invitado como contratista técnico. Su comunicación inicial fue reservada,
pero Chris mostró interés por su organización y atención al detalle. Gradualmente comenzaron a verse con más frecuencia, principalmente por cuestiones laborales, pero conocidos en común señalaron que Chris solía intentar averiguar más sobre Lisa de lo que la ética profesional permitía. Sus preguntas directas, a veces demasiado insistentes, resultaban inquietantes, aunque en apariencia se mantenía cortés y correcto. A finales de 2020, comenzaron a manifestarse signos de tensión creciente en el comportamiento de Chris. Cada vez con más frecuencia se presentaba sin previo aviso en casa de Lisa, justificando sus visitas con el deseo de hablar. Lisa, según sus familiares, trataba de mantener la distancia, pero al mismo tiempo evitaba los conflictos directos por miedo a provocarlo. Varios amigos notaron que Chris comenzaba a mostrar irritación cuando escuchaba sobre los planes de Lisa que no estaban relacionados con él. Los investigadores empezaron a comprobar su coartada. Chris afirmó que la noche del asesinato estaba en su casa, pero sus palabras no fueron confirmadas. Además, un análisis de los datos del teléfono móvil reveló que su dispositivo estuvo activo en la zona de la casa de Lisa durante ese mismo periodo. Paralelamente, los expertos analizaban el teléfono móvil de Lisa. La correspondencia con Coolidge registraba conversaciones tensas en las que se mencionaban dinero y algunos secretos que la dirección no debía saber. 2 días antes de su muerte, Coolidge le escribió que necesitaban tener una conversación seria. Con base en las pruebas recopiladas, los investigadores obtuvieron una orden de registro para la casa y la oficina del Dr. Coolidge. En su oficina encontraron ampollas de un medicamento idéntico en composición y número de serie al que se halló en el cuerpo de Lisa. El análisis de laboratorio confirmó que pertenecían al mismo lote. En el embalaje se encontraron las huellas dactilares de Coolidge y de otra persona aún no identificada. Cuando se incautó su ordenador portátil personal, los especialistas en delitos cibernéticos restauraron archivos eliminados, entre ellos una copia de una correspondencia en la que Coolidge discutía con una tercera persona que debían actuar rápido antes de que ella cambiara de opinión. Todas las pruebas encajaban entre sí. Los investigadores comprendieron que tenían fundamentos suficientes para arrestarlo. En la noche del 19 de octubre, el grupo operativo se dirigió a la casa de Coolidge. Fue detenido en la entrada de su garaje cuando regresaba del trabajo. Se mantuvo tranquilo durante el arresto, aunque, según los agentes, sus manos temblaban visiblemente. Se presentaron cargos formales por administrar intencionadamente una dosis letal de un potente fármaco a Lisa Buchanan. En ese momento, la investigación ya tenía a su principal sospechoso y el caso pasó a la fase de preparación para el juicio. El juicio por el asesinato de Lisa Buchanan comenzó en el Tribunal de Distrito de Louisville a principios del otoño del año siguiente. Para entonces habían pasado casi 10 meses desde el crimen y el interés público en el caso no había disminuido, sino que, por el contrario, había alcanzado su punto máximo. Los reporteros ocuparon sus puestos a la entrada mucho antes de que comenzaran las sesiones, y los informes con titulares llamativos aparecían a diario en publicaciones locales y regionales. Desde el primer día estaba claro que el juicio prometía ser largo, tenso y lleno de giros inesperados. El acusado, un hombre de mediana edad que, según la fiscalía, estaba implicado en el asesinato, apareció en la sala con un traje gris y las esposas fueron retiradas justo antes de que comenzara la audiencia. Su rostro permanecía inmóvil, su mirada concentrada, como si controlara cuidadosamente cada uno de sus movimientos. En el banquillo de la defensa estaban sentados 2 abogados experimentados, conocidos por su capacidad para realizar una defensa agresiva. Al otro lado de la sala se encontraba el equipo de la fiscalía, dirigido por el fiscal del distrito, quien se había ganado una reputación de ser un acusador implacable a lo largo de los años. Las primeras sesiones se dedicaron a la selección del jurado. La atmósfera en la sala era tensa, pero aún contenida. Todos sabían que tendrían que revisar decenas de horas de interrogatorios y cientos de páginas de protocolos. Cuando el juicio se inauguró oficialmente, el fiscal del distrito presentó la esencia de los cargos ante el jurado. Asesinato premeditado cometido con particular crueldad.
Subrayó que la acusación contaba no solo con pruebas físicas, sino también con una cadena de pruebas circunstanciales que, según él, excluían la posibilidad de un accidente. Las pruebas incluían fotografías de la escena del crimen, resultados de los análisis biológicos, grabaciones de cámaras de vigilancia y testimonios de testigos que vieron al acusado cerca de la casa de Lisa la noche de la tragedia. Los abogados defensores respondieron argumentando que el caso se basaba en suposiciones y que la fiscalía no podía aportar ninguna prueba directa que vinculara a su cliente con el crimen. Recordaron al jurado el principio de la presunción de inocencia y advirtieron que durante el juicio se presentarían otros posibles escenarios de lo ocurrido. Su estrategia era clara: generar dudas sobre cada detalle, cuestionar cada prueba y contrastar los testimonios de los testigos hasta el más mínimo detalle. En las semanas siguientes, la sala del tribunal se convirtió en el escenario de interrogatorios interminables. Uno tras otro, declararon los peritos forenses, un patólogo, oficiales de policía, vecinos y conocidos de Lisa. La fiscalía construyó una línea coherente de los acontecimientos, desde las últimas horas de la víctima hasta el momento en que la policía encontró el cuerpo. Los expertos en pruebas biológicas confirmaron que en la escena del crimen se hallaron rastros de ADN que coincidían con las muestras tomadas del acusado. La defensa, por su parte, insistió en que esos rastros podrían haber aparecido mucho antes del asesinato, por ejemplo, como resultado de visitas previas del acusado a Lisa, con quien, como se descubrió, mantenía una relación conocida. Uno de los momentos más tensos del juicio fue la audiencia de una grabación de conversaciones telefónicas realizadas varias horas antes del asesinato. La fiscalía afirmó que la voz en la grabación pertenecía al acusado y que el tono de la conversación indicaba un conflicto. La defensa, sin embargo, sostuvo que la calidad de la grabación era demasiado baja para establecer de manera concluyente la identidad del hablante. Se convocó a un perito audifonético para evaluar el caso, pero su conclusión solo respaldó parcialmente la versión de la fiscalía, dejando espacio para la duda. No menos dramática fue la presentación de una grabación de video de una cámara de vigilancia instalada a pocas cuadras de la casa de Lisa. Las imágenes mostraban la silueta de una persona acercándose a la calle donde se encontraba su casa, aproximadamente una hora antes de la hora presunta de la muerte. La fiscalía afirmó que se trataba del acusado, basándose en su altura, su manera de caminar y su vestimenta. La defensa, sin embargo, insistió en que la silueta era demasiado borrosa para sacar tales conclusiones y que cualquiera podría haber estado en esa calle esa noche. El jurado escuchó todo en silencio, tomando notas. En la sala del tribunal reinaba un silencio tenso, interrumpido solo por el golpeteo de las teclas de la secretaria judicial. Cada nueva prueba reforzaba la posición de la fiscalía o daba a la defensa la oportunidad de sembrar dudas. Hacia el final del juicio, un testigo inesperado apareció en la sala. Un antiguo conocido del acusado, quien aceptó declarar a cambio de una reducción de pena en su propio caso. Declaró que, poco antes de la tragedia, había escuchado al acusado hacer afirmaciones que podían interpretarse como amenazas contra Lisa. La fiscalía utilizó de inmediato esto a su favor, pero la defensa acusó al testigo de intentar protegerse y obtener beneficios mediante mentiras. Los alegatos finales fueron el punto culminante de todo el juicio. El fiscal, dirigiéndose al jurado, les recordó cada detalle, cada prueba, enfatizando que todas convergían en un solo punto. Habló de Lisa como una persona a la que se le había arrebatado la vida de una manera cruel y que la justicia exigía nombrar al culpable. La defensa respondió centrándose en las lagunas de las pruebas, la ausencia de testigos que hubieran visto el crimen en sí y el hecho de que las dudas que permanecían debían conducir a una absolución. Tras largos días de interrogatorios, presentación de pruebas y discursos emocionales de los abogados, la tensión en la sala alcanzó su límite. El jurado se retiró a deliberar, y el silencio que cayó sobre la sala parecía casi tangible. Las personas en el tribunal, la familia y los amigos de Lisa, periodistas y observadores ocasionales, observaban cada detalle, como si temieran perderse un solo movimiento. Pasaron varias horas antes de que la puerta de la sala del jurado se abriera de nuevo.
El secretario anunció que el jurado había llegado a una decisión unánime. Todos se pusieron de pie. El juez pidió al portavoz que leyera el veredicto. Su voz fue firme, sin titubeos. Declaramos al acusado culpable de los cargos presentados. Se oyó un suspiro ahogado en la sala, y los periodistas comenzaron a anotar rápidamente cada palabra. El juez, tras escuchar el veredicto, miró al acusado por un momento. Su voz fue apagada pero firme, como un disparo en la silenciosa sala del tribunal. El tribunal lo condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Enfatizó que esta sentencia no era venganza, sino una medida necesaria para proteger a la sociedad de una persona que, a juicio del tribunal, había perdido para siempre el derecho a la libertad. Cada palabra sonó como una sentencia final del destino. El acusado pareció perder el control de sí mismo por un momento, pero rápidamente volvió a quedarse inmóvil, mirando fijamente a un punto. En la sala reinó el silencio, roto solo por los sollozos silenciosos de los familiares de Lisa.